¿cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Me da mucho gusto saludarte. Te agradezco que me estés acompañando en esta emisión ya tan tarde. Como sabes, soy miembro de la Milicia de la Inmaculada que fundó San Maximiliano Kolbe y este año estamos por cumplir el 100º aniversario de nuestra fundación, de modo que es un año muy especial para los miembros de la Milicia de la Inmaculada, para mí por partida doble, porque además de ser el 100º aniversario de nuestra fundación, yo estoy celebrando también 10 años de mi consagración a la Inmaculada y de formar parte de este grupo. Y como ejercicio de preparación para esta gran fiesta, he decidido estudiar todo lo que puedo acerca de San Maximiliano Kolbe y me estoy basando en este libro sensacional que ya te he compartido en otras ocasiones, este libro que contiene toda la obra de San Maximiliano Kolbe, todos sus escritos, todos sus artículos, todas sus reflexiones, sus notas que tomaba en los retiros. Incluso viene también una compilación de los artículos científicos que llegó a publicar en algún momento dado, porque además de ser franciscano y de ser un gran teólogo, era también un gran científico, era un gran físico, matemático. Y yo diría que dos terceras partes de este libro tan gigantesco, un libro que yo atesoro porque me lo envió una amiga muy querida, la hermana Ana, una religiosa polaca que desde Polonia me hizo favor de enviarme este libro y a quien le envío un saludo muy afectuoso porque estará viendo este video ella también. Pues he visto que dos terceras partes aproximadamente de este libro son cartas que escribió San Maximiliano Kolbe a diferentes religiosos, a sus superiores, en ocasiones a algún obispo, muchas cartas a su hermano, muchas cartas a su mamá. Y bueno, pues ya tuvimos un programa como este de Momento Colbiano, fue una especie de piloto, fue un ensayo, un ejercicio que hago yo en las noches es tomar mi libro, leer algunas páginas, reflexionar al respecto y se me ocurrió un día encender la cámara y comenzar a hacer el ejercicio en vivo, simplemente leyendo y compartiendo la reflexión y me sorprendió mucho que el programa fue del agrado de muchísimas personas que pidieron que se repitiera y bueno, pues vamos a continuar haciendo este ejercicio, no de una manera regular, saben ustedes que ya mi tiempo está saturado, pero cada vez que pueda, con mucho gusto, en las noches, en cuanto yo empiece a hacer mi ejercicio, pues activaré la cámara y quienes se puedan conectar, me dará mucho gusto que me acompañen en vivo y quienes no podrán ver la repetición más adelante. Lo que hicimos en el programa anterior de Momento Colbiano fue comenzar a leer las cartas que escribió San Maximiliano cuando empezó su viaje de Japón hacia la India. Maximiliano Kolbe en Japón, primero en Polonia, fundó un monasterio franciscano grandísimo que se llama Niepokalano, de hecho es el convento franciscano más grande del mundo. Maximiliano Kolbe era franciscano conventual, le puso por nombre Niepokalano, que significa la ciudad de la Inmaculada, y después se fue a la aventura sin hablar japonés, sin conocer a nadie, se fue a la aventura a Japón y ahí fundó otro lugar que se llama Mugensai no Sono, que significa el jardín de la Inmaculada. Ya después de establecer Mugensai no Sono en Japón, decide ahora aventurarse hacia la India. Y para ello había que viajar en barco, el barco era, pues era un recorrido largo el que tenía que hacer navegando, y desde su travesía Maximiliano escribe diferentes cartas eh, para resolver algunos pendientes que dejó que ya no pudo terminar antes de embarcarse, o bien relatando lo que iba él viviendo día con día y también reflexionando sobre ello. Y pues vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Él sigue navegando, se encuentra Maximiliano Kolbe, esto es en junio de 1932. Maximiliano Kolbe habría de morir en el campo de concentración de Auschwitz en 1941. Él habría de morir, como ya sabes, y si no te lo platico rápido, él murió ofreciendo su vida a cambio de un hombre que iba a morir junto con otros, los iban los nazis a poner a morir en una celda de hambre en represalia por un prisionero que se había escapado. Y Maximiliano Kolbe intercambió su vida para que este hombre pudiera regresar un día con su esposa y con su hijo, y eso fue lo que llevó a Maximiliano Kolbe al martirio. Entonces esto sucede en 1932. Él se encuentra en Hong Kong y escribe una carta. Yo creo que en este programa vamos a leer dos cartas como hicimos la vez anterior. Cartas, comenzando por esta que escribió a la comunidad de Niepokalano, precisamente a los franciscanos conventuales que se encuentran en Polonia. Y les escribió él
ubica esto como más allá de Hong Kong y escribe el 8 de junio de 1932. Escribió lo siguiente, vamos a ver. Al azar, sin conocer la dirección exacta, envié un telegrama desde la nave con la siguiente dirección: Escuela Salesiana. Tal vez era la primera vez que desde nuestro vapor japonés se enviaba un mensaje por radio en lengua polaca. A continuación, recé una parte del rosario delante de la estatuita de la Inmaculada que domina desde el pequeño armario del camarote, y después me quedé esperando junto a la salida. Algo que distinguía a Maximiliano Kolbe es que estaba enloquecidamente enamorado de la Inmaculada, y él difundía la devoción a la Inmaculada. Incluso la gente que escribía al convento ahí a Nepocalano, los franciscanos les enviaban estatuillas de la Inmaculada, así como esta que tengo yo aquí, y mira cómo él en su viaje se lleva también su estatuilla de la Inmaculada. A donde quiera que iba se llevaba su estatuilla de la Inmaculada, y en el camarote del vapor que tomó de Japón la coloca sobre el armario para que ella lo esté cuidando durante el viaje, y así él pueda rezar dirigiéndose a ella y sentirse acompañado de una manera más tangible. Por supuesto, él sabía en su corazón que María estaba con Maximiliano, pero pues él quería tenerla de una manera más tangible, así como esta estatuilla de la Inmaculada que nos acompaña hoy aquí en este programa. Dice después: cuando el vapor ya se había parado y habían empezado a rodearlo varias chalupas y barcas, hizo su aparición en la escalera que introduce a la cubierta de la nave un sacerdote europeo. ¿Es usted polaco?, pregunto enseguida. Don Wieczorek es la respuesta. Nos acomodamos enseguida en una barca china y tras un recorrido bastante largo llegamos a la ciudad. A lo largo del camino se veían filas de chinos con recipientes para el agua. Había ocurrido un desastre tremendo: la sequía y, como consecuencia, la falta de agua, ya que Hong Kong está situada en una isla. Así pues, el suministro de agua funcionaba solo en determinadas horas del día. De ahí las filas. Se ve, sin embargo, que la colecta, las oraciones durante la misa, para la lluvia, obtuvo un efecto, dado que hoy el cielo se ha puesto a llorar copiosamente. Fíjate qué bonito escribió Maximiliano Kolbe. Él está relatando a sus hermanos franciscanos que están en Polonia, pues su día con día, pues en un viaje tan largo que había que hacer, no mucho. Entonces él, además de rezar, pues se ponía a escribir y les relataba lo que él iba viendo. Pero qué bonita manera de escribir. A veces le brota cierta poesía a Maximiliano Kolbe, ¿verdad? En lugar de decir que gracias a la oración llovió mucho, pues él eh, escribe que el cielo se ha puesto a llorar copiosamente. Cosa que les caía bien, por supuesto, en Hong Kong debido a una fuerte sequía que los había azotado recientemente. Y dice Maximiliano: en la misión, agua con un poco de jarabe, porque con todo aquel calor estaba deseando beber agua en abundancia y hasta me dolían los pulmones. Has de saber que Maximiliano Kolbe padecía de... se me acaba de ir el nombre, esta enfermedad en los pulmones, tuberculosis, y fue una tuberculosis tan fuerte la que enfermó a Maximiliano Kolbe que solamente le funcionaba un pulmón, y entonces él constantemente tosía y le molestaba mucho, le dolían los pulmones, y fíjate cómo del calor y la sed le dolían los pulmones. Ahí es de lo que está hablando Maximiliano. Poco después, a la pequeña iglesia de las monjas, a donde llevan a los niños para el bautismo. Hoy hubo 3, ayer 8 y casi siempre 5. Después, en un tranvía de 2 pisos, fíjate, un tranvía de 2 pisos en 1932. En un tranvía de 2 pisos nos trasladamos a la otra parte de la ciudad, a Xauquihuán, a la casa de los clérigos, comprada con las ofrendas provenientes de Polonia. Actualmente, también gracias a esas ofrendas, la casa está ampliándose. Además me mostró un impreso de la cuenta corriente de la PKO, la Caja Universal de Ahorro, número 211-168, a la que afluyen tales ofrendas. Están llevando a cabo grandiosas obras para nivelar el terreno montuoso y construir una casa en cuyo tercer o cuarto piso surgirá una iglesia,
a la que se podrá acceder desde la explanada que se encuentra al otro lado del edificio. También allí tomé agua con seltz. Imagínate, agua burbujeante, agua, qué interesante, ¿no? Por cierto, que se nos está a mí también secando la garganta, está haciendo un calor por acá, también muy fuerte acá en Seattle. Estas noches han sido noches verdaderamente escalofriantes, pero no del frío, sino del calor. Así que permíteme tomar también un vaso de agua. Ojalá que también tuviera aquí un seltzer como el que se tomó Maximiliano Kolbe para quitarse la sed y el calor. Dice, también allí tomé agua con seltz y otra vez bebí mucho, ya que aún no me había empapado lo suficiente. Y durante el camino oía los pulmones crujir considerablemente. Tuve miedo de que todo terminase en una hemorragia, pero se ve que la Inmaculada no lo exigía. Fíjate qué fuerte estaba el calor. Y Maximiliano, a mí siempre me ha llamado la atención cómo con esa enfermedad y cómo funcionando su cuerpo nada más con un pulmón, y pudo hacer tanto y viajar tanto y construir tanto y después pues aguantar tanto tiempo en el campo de concentración hasta el final. Eh, Continúa Maximiliano escribiendo, en aquel colegio enseña don Ciara y viven allí clérigos polacos, húngaros y chinos del lugar. Durante la cena con los sacerdotes conocí a un argentino, a un irlandés y a dos italianos. Después de cenar, un veterano misionero italiano afirmaba que los misioneros deberían ser precedidos por los cañones, evidentemente sin depender de ellos, y ponía como ejemplo precisamente Hong Kong, donde gracias a la dominación de los ingleses, los misioneros pueden trabajar tranquilamente. En cierto modo se puede entender esa forma de pensar si se piensa en lo ocurrido en estos últimos años en el interior de China, aunque a decir verdad, sería difícil aceptar tal afirmación como principio. Contaba también que algunos chinos envían a sus hijos al instituto mientras no tienen necesidad de ellos, pero hacen de todo para llevárselos cuando ya están en condiciones de ayudar a la familia. Fíjate cómo habían construido pues, los sacerdotes una escuela donde no solamente evangelizaban, sino también alfabetizaban y daban instrucción académica a los niños de estos chinos acá en Hong Kong, pero pues los papás los mandaban a educarse, pero no tanto por el afán de que se educaran, sino como para tener quien se los cuidara, como para desafanarse de ellos un poco, se lo enviaban aquí a la escuela para que ahí se hicieran cargo de los niños cuando estaban pequeños, pero una vez que los niños ya tenían una edad en la que los padres los consideraban fuertes para que ayudaran a sostener el hogar, los sacaban de la escuela. Y es lo que dice aquí Maximiliano, y dice, como ejemplo se refería a un muchacho que le había sido presentado con el ruego de que lo admitiese. Cuando él, el sacerdote, explicó que solo quedaban 4 plazas y que estaban reservadas para casos extraordinarios, es decir, para muchachos huérfanos de padre y madre, el muchacho presentó una declaración de que sus padres habían muerto, firmada por su padre. Fíjate cómo este muchacho, con tal de meterse a esta escuela, le dicen eso, pues ya no hay lugar, ya nada más tenemos cuatro, y es que pues no nada más era la instrucción, era quedarse ahí, tenían sus dormitorios, se les daba de comer, por eso te digo que los papás de los niños los enviaban ahí para que ahí se los cuidaran, ahí los alimentaran, y ya cuando los necesitaban, entonces los sacaban para que se fueran a trabajar. Y así este muchacho quiere entrar a como de lugar, le dicen, solo hay 4 lugares y es solo para huérfanos, pues va y consigue una carta en la que se afirma, se certifica que el muchacho es huérfano, y la carta la firma su padre mismo. Mira, entonces es, pues situaciones incluso jocosas las que refiere Maximiliano aquí, y la manera como lo escribe, porque dice una declaración de que sus padres habían muerto firmada por puntos suspensivos, su padre. Otra vez en un tranvía de 2 pisos, regresamos a la animada ciudad, y de nuevo agua con hielo, y después a descansar. A la mañana siguiente, Santa Misa asistida por un muchacho chino. Reciben la comunión unos chinos que rezan muy bien cantando las oraciones chinas. Después de la Santa Misa me encuentro con don Biekshorek rodeado de unos niños. Me explica que al verme se habían puesto a hablar entre ellos diciendo que los franciscanos se flagelan. Fíjate cómo viene el otro sacerdote polaco, viene con muchos niños,
y cuando ven que llegan con otro sacerdote, pero que ahora es un franciscano, entonces empiezan a cochichar entre ellos. "Ese es franciscano, y nos dijeron que los franciscanos se traen". Y entonces todos asustados o impresionados, y esto pues le causa gracia a Maximiliano Kolbe. Nos informamos por teléfono de que el vapor zarpa a las 11 de la mañana. Así pues, tomo los caramelos que don Biekshorek me da para los niños de los emigrantes embarcados y acompañado por don Biekshorek regreso a bordo en una barca chica. Gloria a la Inmaculada por todo. Solo a mi vuelta al camarote me di cuenta de la ventaja que supone haber pernoctado fuera de la nave, ya que la ausencia de movimiento había favorecido la falta de corriente de aire y por consiguiente el calor había sido tan sofocante que me habría atormentado sin pegar ojo en toda la noche. Unas horas después de haber repartido los caramelos, viene a mi encuentro en el pasillo un niño y con la cara sonriente, en la que se podía leer que el caramelo era verdaderamente dulce, me dice, Otsi-san, es decir, abuelito, literalmente, o indica respeto, sí, abuelo, san, honorable. Entonces, fíjate, el niño le decía a Maximiliano, eh, sí, san, abuelito, abuelito, honorable abuelito, le decía el niño. Y termina la carta Maximiliano diciendo, pon atención, les dice, queridos hijos, oren, oren por mí para que yo no me haga pagano en medio de tantos paganos, lo cual no es difícil en absoluto, y para que yo cumpla de modo cada vez más perfecto y con más amor la voluntad de la Inmaculada. Suyo, Fray Maximiliano Kolbe. Postdata, queridos padre guardián y padre rector, adjunto unas ilustraciones para el Research. ¿No podrán imprimirse también tarjetas misioneras? Tal vez los lectores las comprarían, aumentando así las ofrendas para las misiones. Este Research, déjame contarte, que fue la primera revista católica que existió. Maximiliano Kolbe se compró una imprenta y comenzó a publicar una revista, la primera revista católica, y el tiraje fue aumentando y aumentando y aumentando. Gracias a donativos y a ofrendas pudieron ya después construir una imprenta bastante grande donde podían producir un tiraje mucho mayor, y a la fecha esta revista, el Research Niepokalano, que significa el Caballero de la Inmaculada. ¿Por qué Caballero de la Inmaculada? Pues haciendo referencia precisamente a los Caballeros de la Inmaculada, que somos los miembros de la Milicia de la Inmaculada. Por cierto, que tengo aquí guardada mi medalla milagrosa, que es nuestro distintivo. Maximiliano Kolbe dispuso en los estatutos de la Milicia de la Inmaculada que siempre debemos portar al cuello la medalla milagrosa, precisamente porque la Virgen, cuando se apareció a Santa Catalina Labouré, le prometió grandes bendiciones para aquellos que portaran al cuello la Milicia de la Inmaculada. Milagros que sobre todo son milagros de conversión, no tanto de sanación, sino que se trata de milagros de conversión. Y Maximiliano Kolbe pudo atestiguar grandes milagros de conversión intercediendo o pidiendo la intercesión de la Virgen a través de la medalla milagrosa. Así que fíjate que Maximiliano Kolbe decía que la medalla milagrosa era nuestra bala de plata. Y suena muy poderoso, pero fíjate, por ejemplo, en la leyenda, ¿para qué se emplea la bala de plata? Las balas de plata se utilizan para acabar con los hombres lobo. Entonces imagínate, si la bala de plata se emplea para acabar con los hombres lobo, Maximiliano decía, pues la medalla milagrosa es nuestra bala de plata para poder acabar con esos hombres lobo que no creen en Dios y enamorarlos de Jesucristo. Y bueno, pues entonces por eso es que a la revista le puso así, el Research Niepokalano, el Caballero de la Inmaculada, y es a lo que se refiere. Entonces él, pues necesitaban dinero para poder hacer la revista, necesitaban dinero para poder extender la obra, y se le ocurre entonces, ¿por qué no, junto con la revista también, por qué no imprimen unas tarjetas misioneras que tal vez los lectores también les compran y con ello pues recaban más fondos para todas sus obras? Pero lo que me llama la atención es, después de las aventuras que contó Maximiliano, me llama la atención la forma como concluye, pidiéndole a los franciscanos que están en Polonia, dice que oren por él, dice, oren por mí, para que yo no me haga pagano en medio de tantos paganos, lo cual no es difícil en lo absoluto. Y esto me llama la atención porque un santo del calibre de Maximiliano Kolbe, con una temple de acero, con una fe a toda prueba, imagínate que él pida, incluso lo enfatiza porque les dice, oren,
oren por mí 2 veces, para que yo no me haga pagano en medio de tantos paganos, lo cual no es difícil en absoluto. Después de haber pasado tanto tiempo en Japón, ahora aquí navegando, pues con gente de Japón que también va a la India a buscar fortuna seguramente, pues no son cristianos y llega a Hong Kong y están aquí en estos territorios donde la mayoría de los habitantes no son cristianos. Tienen sus culturas, tienen sus tradiciones, tienen su forma de ser, de pensar, de vivir. ¿Y qué tanto representa para Maximiliano Kolbe esta situación un reto? Que en medio de ese reto, él descubre esta tremenda posibilidad de paganizarse él mismo, de dejarse atrapar por el paganismo de estas personas. Él iba a evangelizarlas, pero él percibe el riesgo de él acabar paganizándose. Fíjate, un santo del calibre de Maximiliano Kolbe. Y por eso le pide a los franciscanos de Polonia, oren por mí, para que yo no me haga pagano en medio de tantos paganos, lo cual no es difícil en lo absoluto. Esto para mí pues es una señal de alerta, ¿no? Porque si un santo de ese calibre le preocupaba acabar paganizándose y pedía la oración precisamente para que tuviera fortaleza para cumplir la voluntad de la Inmaculada, como dice aquí, pues, pues nosotros tenemos que estar alertas también, porque como cristianos, sobre todo los que somos laicos y que vivimos en medio del mundo cada vez más pagano, pues también la tentación de acabar paganizándonos es elevada, es grande. Y como dice Maximiliano, no es difícil en lo absoluto. Así que creo que esto es una buena lección para nosotros mismos, para que lo tomemos en serio, aprendamos de un santo de ese calibre, dado que nosotros pues estamos a años luz de tener la estatura moral y espiritual y de santidad de Maximiliano Kolbe. Nos tomemos esto en serio y también pues tengamos cuidado, ¿verdad? Para no dejarnos atrapar por ese paganismo sino que al contrario, siempre estemos enarbolando bien la cruz de Cristo y trayendo, por supuesto, la presencia de María a nuestra vida para que siempre nos proteja. Pues te leo una carta más, y ya con esto terminamos esta emisión. Una carta más que ahora dirige Maximiliano, ya escribió, la carta anterior la escribió a la comunidad en Niepokalanowo, en Polonia, ahora les escribe a la comunidad en Japón, en Mugensai no Sono, en el Jardín de la Inmaculada. Esta carta la escribe, ¿cuánto? Poquitos días después, la otra la escribió el 8 de junio, esta la escribe el 11 de junio de 1930. La ubica él en el mar meridional de China. Dice María, siempre empezaba en todos sus escritos diciendo María con signos de admiración. Digo que estaba enloquecidamente enamorado de nuestra Madre Santísima. Dice, queridos hijos, hoy es sábado, día dedicado a la Madrecita y por tanto vuelvo a escribir. No he enviado aún la carta ya que desde Hong Kong no hay más que mar por todas partes. Solo de vez en cuando se ve a lo lejos un pedazo de tierra o algún otro barco que dejamos siempre atrás, aunque vaya en nuestra misma dirección. Hoy he admirado unas culebras de mar de color broncíneo y ayer observé una especie de pescaditos voladores que huían a gran velocidad delante de la proa metálica del vapor y vi con asombro un camino blanco atravesado por y compuesto de grandes masas de huevos de peces. Maximiliano va aquí en el barco y no tiene la oportunidad siempre de enviar las cartas, ¿verdad? No hay un puerto en el que pueda llegar y depositar la carta antes de escribir la que sigue. Entonces, pues bueno, él escribe y cuando haya un buzón va a poder, o un correo, mejor dicho, una oficina postal, podrá él pues enviar las cartas. Mientras tanto, él las va escribiendo y las va acumulando y después las enviará todas juntas. Por eso es que les explica por qué vuelve a escribir, ¿verdad? Dice, yo les escribo porque es sábado, el día de la Virgen, y les escribe, fíjate, estas anécdotas lo maravillan, y cuando uno se queda maravillado, fíjate, así somos todos, ¿no? Ve uno algo que lo maravilla y de inmediato quiere compartirlo. Hoy es muy fácil porque todo el mundo trae un teléfono en el bolsillo, algo te maravilla, le tomas una fotografía y de inmediato lo compartes. Pues es lo que está haciendo Maximiliano.
se encuentra él esos pececitos voladores. Imagínate qué maravilla, ve unos peces voladores que brincan adelante del barco, como huyendo de él, porque el barco viene a toda velocidad. Va él en un barco de vapor, por eso es que va a toda velocidad, va a todo vapor. eh, por eso dice que se encuentran algunos barcos que incluso van en la misma dirección, pero los dejan atrás porque él es un barco de vapor, así que va más rápido. Y todo esto le emociona y lo comparte. Y como en ese tiempo no había una fotografía instantánea, pues entonces lo registra en una carta y de inmediato lo cuenta para que lo lean allá sus amigos, sus hermanos que están en Japón en este caso. Ayer por la noche se celebraron las exequias, paganas naturalmente, de un niño. Después de varios ritos, el cadáver fue bajado al mar hacia las 11 de la noche. Fíjate, van en el barco y se les muere un niño. Ahí en el barco se les muere un niño. De modo que los japoneses, supongo que han de haber sido budistas o sintoístas, no sé, pues ellos celebran el funeral del niño según sus creencias, según sus ritos. Maximiliano observa todo eso. Fíjate qué triste, ¿no? Familias pues de japoneses inmigrantes que van a la India a buscar fortuna, se les muere un niño, entonces celebran aquí los ritos y después pues la manera de sepultarlo es simplemente dejar caer el cuerpo en el mar. Esto por supuesto impacta a Maximiliano Kolbe y lo deja también aquí registrado en su carta. Después continúa: Gloria a la Inmaculada. Aunque estamos acercándonos al Ecuador, un viento suave nos refresca compasivamente. Por la noche se podría dormir fácilmente si los hijos de los emigrantes no armasen jaleo y no hiciesen travesuras con una tenacidad incansable. Pero dado que al fin el sueño consigue vencerlos también a ellos y los hace acostar unos junto a otros donde hay un poco de fresco, cuando me levanto temprano por la mañana para celebrar con calma la Santa Misa, tengo que caminar con cuidado para no pisar la mano o el pie de ellos. Generalmente por la noche los viajeros buscan un lugar donde la corriente de aire sea mayor. Pobre Maximiliano, imagínate lo que es dormir con ese calor intenso, así como este que está aquí, está todo húmedo, pegajoso, y él además con su hábito franciscano que no se quitaba. Entonces imagínate el calor que padecía el pobre. Llegaba la noche y mira cómo dice aquí su manera de describirlo, ¿verdad? Un viento suave nos refresca compasivamente, por fin un poco de brisa fresca después de tantos días de calor. Pero da risa cómo lo explica, ¿verdad? Uno podría dormir si no fuera porque los hijos de los emigrantes, todos esos niños, no armasen tanto jaleo y no hiciesen tantas travesuras con una tenacidad incansable, pero finalmente a todos los vence el sueño y a todos pueden dormir. Y Maximiliano cuenta cómo al amanecer temprano se levanta a celebrar la Santa Misa, pero si iba entre tantos paganos, pues todos eran paganos. ¿Para quién celebraban la misa? Pues para él, para él. Acuérdate que los sacerdotes tienen la obligación de celebrar la misa todos los días de su vida, de modo que cuando no hay nadie más, ellos la celebran solos. Tienen su misal, ellos pues leen las lecturas, o sea, siguen todo el rito, la plegaria eucarística, consagran el pan, consagran el vino, comulgan ellos, celebran la misa todos los días. Y era lo que hacía Maximiliano Kolbe, se levantaba temprano, aprovechando además que todos estaban dormidos, para poder en paz celebrar la Santa Misa, además de que era lo primero que hacía en el día levantándose. Podría añadir aún que cuando la cabeza me funciona bien, echo un vistazo al pequeño diccionario inglés-polaco y después pienso en tantas cosas, o más bien desvarío debido al calor, y pienso en la Niepocalano futura, en la polaca, en la japonesa y en otras, y después de nuevo en la polaca y otra vez en la japonesa, y mi pensamiento querría además rasgar el velo del futuro y ver el lugar a donde me dirijo. ¿Cuál será el resultado? Y las esperanzas y las visiones concretas y el texto de un telegrama gozoso y otra vez la duda, después un resplandor de esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bonito, todos los pensamientos que atraviesan la mente de Maximiliano en ese viaje largo en el que no hay nada que hacer más que contemplar el mar, refugiarse en la sombra del calor inclemente, aprovechar la brisa clemente por la noche. Pues Maximiliano piensa y piensa, y fíjate, cuando el calor lo deja pensar con serenidad, pues piensa en eso, en la Inmaculada,
en la ciudad de la Inmaculada que dejó en Polonia, el jardín de la Inmaculada que dejó en Japón. Como dice aquí, le gustaría, su pensamiento quisiera desgarrar el velo del futuro y ver qué le depara el destino en la India, que es a donde se dirige. Y luego lo asaltan las dudas, pero después brota la esperanza y nuevamente recorre dando vueltas esos pensamientos. Y él lo plasma todo aquí en su carta. Pero hace un momento, antes de disponerme a escribirles estas palabras, pensé, ¿y si mi Epocalano se derrumbase? Y enseguida, una respuesta serena y gozosa. Si la Inmaculada quisiera el derrumbamiento de mi Epocalano, entonces todos nosotros deberíamos hacer todo lo posible para ayudarla en eso del modo más eficaz, ya que ella es la propietaria y tiene todo el derecho, si así lo desea, de decir en cualquier momento, ahora basta. Al contrario, si ella no lo deseara, entonces no tendríamos nada que temer, aun cuando todos nosotros, con nuestras imperfecciones, obstaculizáramos y estorbáramos sus planes mucho más que ahora. Basta con que nosotros, después de despertarnos y después de abrir los ojos, nos entreguemos a ella enseguida, sin límites, junto con todo lo que hemos arruinado. Qué verdad tan consoladora y qué profunda serenidad infunde. Ella nos guía. Solo tenemos que dejarnos guiar cada vez más y de manera cada vez más perfecta. Termino porque quiero enviar la carta enseguida. Suyo, Fray Maximiliano. Postdata. Si ya sobre esta pequeña tierra nosotros tuviésemos un gran amor a Dios y a la Santa Madre María, entonces tendríamos el paraíso en la tierra. Hay que hacerse como una flor pequeña como Santa Teresa. En eso consiste todo nuestro trabajo. Maravillosa la forma como Maximiliano concluye esta carta, como que le brota la inspiración de pronto y les cuenta ese miedo. ¿Qué pasaría si de repente se derrumbara la Niepokalano, la ciudad de la Inmaculada que construyó allá en Polonia, o la Mugen Sai no Sono, el jardín de la Inmaculada que construyó en Japón? Has de saber que ese jardín de la Inmaculada, ese Mugen Sai no Sono, Maximiliano lo erigió en Nagasaki, en Nagasaki. Y te acuerdas que en la Segunda Guerra Mundial, que fue donde murió Maximiliano Kolbe, pero él en Auschwitz, en el campo de concentración, recuerdas que en la Segunda Guerra Mundial los estadounidenses dejaron caer dos bombas atómicas en Japón, una en Hiroshima y la otra en Nagasaki, justo donde estaba erigida la Mugen Sai no Sono o el Mugen Sai no Sono, el Jardín de la Inmaculada. Has de saber que cuando cayó la bomba atómica en Nagasaki, Mugen Sai no Sono, el Jardín de la Inmaculada que erigió Maximiliano Kolbe, que era el nombre de este gran convento franciscano, quedó intacto. La bomba atómica no pudo con el Jardín de la Inmaculada y la ciudad entera Nagasaki quedó devastada. Y, y fíjate que eso da cumplimiento a esta certeza que tenía Maximiliano Kolbe, ¿verdad? Él dice, me preocupa que me asalte este miedo. ¿Qué tal si un día se desmorona, se cae la ciudad de la Inmaculada? Pero luego lo que lo consuela es, bueno, si es la voluntad de la Inmaculada, que se caiga. Y no solo que se caiga, es más, nosotros le ayudamos a derrumbar. Pero dice Maximiliano, pero si no es su voluntad, a pesar de nuestras imperfecciones, se va a mantener en pie. Y fíjate cómo, a pesar de la guerra, a pesar del egoísmo del hombre, a pesar de su maldad, a pesar de su crueldad, a pesar de las bombas atómicas, su jardín de la Inmaculada en Japón, en Nagasaki, quedó intacto. ¿Qué razón tenía Maximiliano Kolbe? Y por eso es por lo que él dice, qué verdad tan consoladora y qué profunda serenidad infunde. ¿Y qué es lo que lo consuela? Precisamente eso, saber que si él se puede acoger a la voluntad de la Inmaculada con confianza. ¿Por qué? Porque la voluntad de la Inmaculada es siempre la voluntad de su Hijo Jesús. Y Maximiliano tiene la certeza. Por eso por eso lo que tenemos que hacer es inmediatamente que nos levantamos, entregarnos a ella sin límites. Y dice, junto con todo lo que hemos arruinado, debemos
entregarnos a ella enseguida sin límites, junto con todo lo que nosotros hemos arruinado. ¿Para qué? Pues para que ella lo componga, para que ella lo componga. Pues bien, muchas gracias por tu compañía. Yo me quedo con varias cosas por reflexionar después de leer estas dos cartas. Espero que tú también. Las dos cosas que yo creo que a mí personalmente me han llamado más la atención son, por un lado, esta petición de oración que hace Maximiliano a los de Polonia para que oren por él, para que no vaya a dejarse atrapar por el paganismo, cosa que dice él no es difícil en lo absoluto, y me lo quedo yo también en primera persona, ¿verdad? Y también, pues esto otro, esa confianza en la Virgen. Si ella quiere, porque lo que ella quiere es lo que quiere su hijo, si ella quiere, que así sea, y si ella no quiere, que así sea también. Porque si ella quiere, a pesar de nuestras imperfecciones, así será. Y si ella no quiere, a pesar de lo que nosotros hagamos, no será. Y eso, como dice Maximiliano, qué verdad tan consoladora y qué profunda serenidad infunde. Y también con lo que me quedo muy importante es por eso, después de abrir los ojos, nos entreguemos a ella enseguida, sin límites y junto con todo lo que nosotros hemos arruinado. Pues sí, nosotros en la Milicia Inmaculada, pues todos los días hacemos un acto de consagración para renovar nuestra consagración, pero fíjate que nunca se me ha ocurrido entregarme a la Virgen con todo, incluyendo con todo lo que yo eché a perder el día anterior, y creo que eso es una idea fabulosa la de Maximiliano Kolbe y voy a empezar a hacer ese ejercicio. Te invito a que hagas tú lo mismo. Ofrécele a la Virgen tu persona, todo tu ser, pero también todo lo que has arruinado. ¿Para qué? Para que ella te ayude a componerlo. Y si tú no puedes, pues para que ella vea de qué manera lo compone, porque lo que ella quiere es siempre lo que quiere su Hijo Jesús, y acogiéndonos a la voluntad de la Inmaculada, nos acogemos también a la voluntad de su Hijo Jesús. Vamos a terminar esta velada de reflexión colviana haciendo una oración, y yo creo que amerita la ocasión que hagamos una oración por tantas personas que están sufriendo aquí cerca de donde yo vivo por los incendios. Si vieras cómo está la ciudad, y esta ciudad y todas las ciudades aledañas a Seattle, vivimos en una nube de humo, dentro de una nube de humo que nos asfixia, que nos irrita los ojos, que nos irrita la garganta, debido a incendios muy grandes que hay a kilómetros de aquí y que están provocando muchas evacuaciones y que están causando mucho daño a muchas personas. Pero pues estos daños quizás no se comparen a los daños, aunque son severos, son severos, pero pues en proporción no se comparan con los daños de las personas que han sido azotadas por el huracán. Pensemos en Houston y por las personas que están siendo ahorita azotadas en las diferentes islas por este otro huracán Irma que viene con toda la furia, el huracán de nivel F5 de la máxima potencia, el huracán más potente que se ha registrado en la historia en el Atlántico, y, y que bueno, que está por llegar también a la Florida. Entonces, vamos a pedir por todas estas personas, por todos ellos, pero vamos a hacerlo como nos enseñó Maximiliano Kolbe, usando la oración que aparece en la medalla milagrosa. Y encomendemos a todas estas personas en necesidad a nuestra buena Madre y digámosle: oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti y por cuantos a ti nos recurren, en especial por los enemigos de la Iglesia y por todos aquellos que te han sido encomendados. San Maximiliano Kolbe ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues muchas gracias nuevamente por tu compañía. Te deseo, como siempre, que Dios te llene de bendiciones. Te invito a que tú mismo seas una bendición de Dios para los demás. Nos vemos pronto. Apasionate por nuestra